Es importante destacar que la denominación del siglo XXI como el siglo mexicano no es un consenso histórico o académico establecido, sino más bien una perspectiva de análisis geopolítico, económico y cultural que ha ganado tracción en ciertos círculos y medios, basándose en una serie de transformaciones y fortalezas emergentes de la nación. Por favor, considera suscribirte a Notifinanzas para mantenerte al día con análisis detallados sobre tendencias económicas globales y el impacto de los cambios geopolíticos en mercados como el mexicano. Esta perspectiva se fundamenta en la idea de que México está experimentando una convergencia de factores que lo posicionan de manera única en el tablero mundial, sugiriendo un periodo de influencia y crecimiento sin precedentes. Uno de los pilares de este argumento es el fenómeno del nearshoring o relocalización de cadenas de suministro. Con las crecientes tensiones comerciales y logísticas entre Estados Unidos y China, muchas empresas transnacionales buscan trasladar su producción a países geográficamente más cercanos a sus mercados clave, y México, gracias a su colindancia directa con Estados Unidos, su participación en el TEMEC, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y su robusta infraestructura manufacturera, se convierte en el destino principal. Esta afluencia de inversión extranjera directa, especialmente en el sector de la manufactura avanzada y de alta tecnología, está impulsando un crecimiento industrial que desafía los patrones económicos tradicionales de los mercados emergentes. La integración económica con Norteamérica, lejos de ser una simple dependencia, se interpreta como una indispensabilidad estratégica que le otorga a México una palanca de negociación y crecimiento propia, incluso contraviniendo, en ocasiones, los efectos esperados de la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense, como lo ha demostrado la inusual fortaleza del peso mexicano frente al dólar en periodos recientes de endurecimiento monetario global. Además del ámbito económico, la visión del siglo mexicano también abarca el plano demográfico y cultural. México posee una población joven y en crecimiento, un activo invaluable en comparación con las tendencias de envejecimiento en muchas de las principales economías mundiales. Esta ventaja demográfica alimenta tanto la fuerza laboral como el dinamismo del consumo interno. Culturalmente, la influencia mexicana, ya sea a través de su gastronomía, su arte, su música o su creciente producción de contenido audiovisual, continúa expandiéndose globalmente, sirviendo como un poder blando que complementa su ascenso económico. Los analistas que defienden esta tesis argumentan que México ha evolucionado de ser un mercado emergente vulnerable a las crisis externas, a ser un socio económico integrado pero con una autonomía creciente, un actor que no solo sigue las reglas del juego global sino que comienza a influir en ellas. La estabilidad política, la sofisticación de sus mercados financieros y su capacidad para forjar relaciones internacionales cooperativas basadas en la indispensabilidad, en lugar de la coerción, son vistas como características distintivas del nuevo modelo de liderazgo que propone el país. En esencia, la predicción de este siglo mexicano se basa en la convergencia de la geopolítica favorable, nearshoring, la fortaleza económica, manufactura y peso, y el dinamismo interno, demografía y cultura, lo que en conjunto sugiere una era donde México es un motor de crecimiento y estabilidad en la economía global, remodelando el futuro mientras otras potencias se concentran en debatir el pasado o resolver conflictos. Esto es lo que lleva a algunos a considerar que el país está en el umbral de una transformación histórica que definirá su trayectoria y su papel en el mundo durante las próximas décadas, consolidando una posición de influencia y desarrollo sostenido. La tesis del siglo mexicano se profundiza al considerar la dimensión de la resiliencia y la estabilidad institucional en un entorno global cada vez más volátil. Mientras otras regiones se ven sacudidas por conflictos geopolíticos abiertos, crisis energéticas profundas o una polarización social incapacitante, México ha mantenido una continuidad en sus procesos democráticos, aunque imperfectos, y una política exterior pragmática. Esta consistencia, que a menudo es subestimada por quienes buscan cambios dramáticos o rupturas estridentes, es precisamente lo que genera confianza en el largo plazo para la inversión extranjera directa, IED. El capital global, en su búsqueda de certidumbre, valora la estabilidad macroeconómica, la democracia funcional y los marcos regulatorios que, a pesar de sus desafíos inherentes, permiten la operación y la protección de activos a largo plazo. La superación de la inseguridad y la corrupción son también tareas pendientes y esenciales para cimentar la confianza internacional, y el vil ascenso de México se distingue por ser una revolución silenciosa, no impulsada por la conquista militar ni la dominación económica coercitiva, sino por la estrategia de la indispensabilidad. México no ha buscado desafiar frontalmente a las potencias establecidas, sino que se ha posicionado de manera inteligente para ser el principal beneficiario de las tensiones y reconfiguraciones globales, especialmente el desacoplamiento parcial entre Estados Unidos y China.
Su fuerza reside en su posición geográfica insustituible como puente entre Norteamérica y Latinoamérica, y su integración comercial profunda a través del TEMEC, lo que lo blinda parcialmente de las fluctuaciones políticas de sus socios. La dependencia de Estados Unidos hacia México, para asegurar sus cadenas de suministro y mantener su prosperidad económica, le otorga a este último una palanca de influencia que trasciende la simple relación de vecindad. El modelo de crecimiento mexicano en el siglo XXI se basa en la cooperación estratégica y la creación de valor mutuo, un enfoque que algunos analistas consideran el nuevo modelo de liderazgo global en la era de la interdependencia. Sin embargo, el potencial para consolidar este periodo como el siglo mexicano está intrínsecamente ligado a la capacidad del país para gestionar sus desafíos internos crónicos. El rápido crecimiento y la afluencia de riqueza deben ir acompañados de una reducción significativa de la desigualdad económica y social. México sigue siendo un país con una vasta disparidad, donde una pequeña élite concentra la mayor parte de la riqueza, y millones viven en situación de pobreza. Garantizar que los beneficios del nearshoring y la prosperidad se traduzcan en un desarrollo inclusivo a través de la inversión en infraestructura, educación de calidad, y la formalización del empleo es el factor crítico que determinará si este siglo de potencial se convierte en un siglo de realidad. Bienestar social necesario para un liderazgo sostenido. En resumen, la predicción del siglo mexicano no es una profecía de destino, sino una hoja de ruta de oportunidades y responsabilidades, donde la posición geopolítica solo abre la puerta, y la gobernanza interna efectiva es la clave para recorrer el camino. Transformación tecnológica y educación. México está respondiendo a esta demanda a través de sus instituciones de educación superior y la diáspora de talento. Las universidades técnicas y politécnicas están ajustando sus currículos para satisfacer las necesidades de las industrias 4.0. Esta transición del ensamblaje a la fabricación de valor agregado es crucial. Ya no se trata solo de producir automóviles, sino de desarrollar componentes complejos y tecnología propia. Este salto cualitativo en la sofisticación productiva es lo que realmente puede anclar a México en la categoría de economías avanzadas, superando la trampa del ingreso medio. La capacidad de innovación local y el creciente ecosistema de startups tecnológicas, especialmente en ciudades como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, sugieren una base interna que puede catalizar un crecimiento autosostenido, no meramente dependiente de las decisiones de inversión extranjera. Obstáculos crónicos internos. La principal amenaza para el siglo mexicano radica en la persistencia de la inseguridad y la corrupción. Los niveles elevados de violencia, extorsión y la presencia del crimen organizado no solo socavan el tejido social, sino que también actúan como un impuesto invisible sobre la inversión y la actividad económica. El nearshoring y la inversión de alta tecnología requieren un Estado de Derecho robusto que garantice la seguridad de las cadenas de suministro, los ejecutivos y la propiedad intelectual. La incapacidad para reducir significativamente la impunidad y fortalecer el sistema de justicia penal podría erosionar la confianza de las empresas globales, llevándolas a reconsiderar su permanencia o expansión en el territorio. Pobreza y desigualdad. El crecimiento económico debe ser inclusivo. La marcada desigualdad de oportunidades y la alta tasa de pobreza, a pesar de las mejoras recientes, amenazan la estabilidad social. Si la prosperidad generada por la manufactura y la exportación se concentra en unas pocas regiones o estratos sociales, esto puede generar fricción social, polarización y una base de capital humano insuficiente para las necesidades de la economía del futuro, limitando el tamaño y la sofisticación del mercado interno, infraestructura y recursos. Un riesgo operativo inminente es la escasez de recursos críticos, especialmente el agua y la energía. El nearshoring está generando una demanda masiva de servicios básicos en el norte del país, una región ya afectada por sequías. La falta de inversión adecuada y de una estrategia nacional de gestión hídrica y energética sostenible podría paralizar proyectos industriales clave y generar conflictos sociales. El desarrollo de energías limpias y confiables es un requisito indispensable para atraer a empresas con metas de sostenibilidad ambiciosas. Globo terráqueo con meridianos, vulnerabilidades externas y geopolíticas. A pesar de las ventajas del TEMEC, el futuro económico de México sigue siendo altamente dependiente de la política interna de su principal socio comercial, Estados Unidos. Riesgo político estadounidense. La posibilidad de un retorno al proteccionismo en EU, con la imposición de aranceles punitivos o la renegociación agresiva del TEMEC, representa una amenaza directa a la columna vertebral de la economía mexicana. El debate sobre la seguridad fronteriza o la lucha contra el narcotráfico podría ser instrumentalizado para justificar medidas comerciales disruptivas,
poniendo en jaque la estabilidad del comercio binacional. Desafíos globales. México no es inmune a los riesgos globales, como las crisis de salud pública, la inflación global persistente o la intensificación de los efectos del cambio climático, sequías, huracanes. La dependencia de los mercados financieros internacionales para la inversión y la deuda también lo expone a la volatilidad económica mundial. En conclusión, el siglo mexicano es un escenario plausible basado en tendencias geopolíticas y fortalezas internas, pero su realización exige que el gobierno y la sociedad civil enfrenten y resuelvan activamente los desafíos estructurales de seguridad, desigualdad y gestión de recursos. Sin una transformación interna profunda, el potencial de este siglo podría verse diluido por los problemas que han frenado el desarrollo en el pasado. Conectividad y acceso a mercados. Otro factor vital es la conectividad global de México, que va más allá de la frontera terrestre con EU. Sus múltiples tratados de libre comercio le dan acceso preferencial a más de 50 países, incluyendo la Unión Europea y Japón, posicionándolo como un centro neurálgico para la exportación global. Esta red de acuerdos comerciales, sumada a la inversión en infraestructura logística, puertos, aeropuertos y redes ferroviarias, consolida su atractivo. La estrategia, en este sentido, no es solo ser el patio trasero de Norteamérica, sino una plataforma global de producción y distribución, un pivote comercial entre el este y el oeste. Edificio clásico, el factor de la autonomía. Finalmente, la consolidación del siglo mexicano requiere el fortalecimiento de la autonomía de sus instituciones. La existencia de un banco central, Bancico, con autonomía constitucional, un sistema fiscal relativamente estable y un cuerpo legal que respeta la propiedad privada son elementos que proporcionan la credibilidad necesaria a largo plazo. En un mundo donde la incertidumbre política domina, estos anclajes institucionales ofrecen una capa de protección contra los cambios abruptos de política interna, asegurando a los inversores que las reglas del juego no cambiarán de la noche a la mañana. Esta madurez institucional, aunque sometida a constantes pruebas, es el contrapeso esencial al dinamismo económico, proporcionando el marco de estabilidad sobre el cual puede florecer el verdadero potencial de México. Es la combinación de oportunidades geopolíticas, talento humano en desarrollo e instituciones robustas lo que permite sostener la visión de que el siglo XXI no solo será un siglo para México, sino su siglo de consolidación. Reafirmación cultural y poder blando. El siglo XXI ha visto una explosión del poder blando mexicano. La cultura, desde el cine y la televisión hasta la gastronomía y el arte, se ha convertido en una herramienta diplomática y de influencia de primer orden. Directores, escritores y chefs mexicanos están cosechando premios y reconocimientos internacionales de manera constante, llevando narrativas complejas y modernas sobre México al escenario global. Este no es un simple fenómeno de exportación, es una reafirmación de la riqueza cultural que desmantela clichés y presenta un país dinámico, innovador y profundamente conectado con sus raíces. La gastronomía mexicana, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, actúa como un embajador cultural omnipresente. Esta creciente visibilidad ayuda a mejorar la imagen país y a atraer no solo capital, sino también turismo de alto valor y talento, elementos esenciales para el siglo mexicano. Paisaje urbano, urbanización y dinamismo de la juventud. El país experimenta una intensa urbanización y un dinamismo demográfico que moldea su futuro social. Las grandes metrópolis como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla se están consolidando como hubs de innovación y centros de atracción de jóvenes profesionales. Esta juventud, mejor educada y más conectada globalmente que las generaciones anteriores, es el motor de la innovación social y tecnológica. El auge de la economía digital y el teletrabajo también ha posicionado a México como un destino atractivo para nómadas digitales y talento internacional, generando un brain gain que complementa al talento local. Este flujo de personas y de ideas impulsa un cosmopolitismo creciente que enriquece la vida social y acelera la adopción de tendencias globales, pero con un sello intrínsecamente mexicano. Hidrógeno verde y litio. La exploración y el desarrollo de tecnologías de hidrógeno verde y la gestión estratégica de sus reservas de litio, un metal clave para la electromovilidad y el almacenamiento de energía, son temas que posicionarán a México en la vanguardia de las cadenas de valor del futuro. Un manejo inteligente y soberano de estos recursos, combinado con la creación de una industria nacional de valor agregado, podría asegurar una fuente de prosperidad más allá de la manufactura tradicional. O la gestión de recursos hídricos y cambio climático. La sostenibilidad del modelo de Nearshoring en el norte de México está seriamente amenazada por el estrés hídrico.
Las inversiones masivas en regiones semiáridas exigen una planificación hídrica de vanguardia que incluya la tecnificación del riego agrícola, la desalinización, donde sea viable y sostenible, y la reutilización de aguas residuales. La adaptación al cambio climático no es solo un tema ambiental, sino una prioridad económica. Fenómenos meteorológicos extremos, sequías, huracanes, inundaciones, afectan la infraestructura, la agricultura y las cadenas de suministro. El siglo mexicano requiere resiliencia, es decir, la capacidad de la nación para absorber shocks ambientales y económicos sin quebrar su trayectoria de desarrollo. En esencia, la narrativa del ascenso mexicano en el siglo XXI debe evolucionar de ser solo una historia de oportunidad geopolítica a una de responsabilidad y planificación a largo plazo. La decisión de invertir decididamente en un desarrollo verde e inclusivo será la prueba de fuego que determine si el país puede mantener su dinamismo económico sin agotar sus recursos naturales y sociales, asegurando así que el periodo de auge no sea efímero, sino el cimiento de una prosperidad que perdure las décadas por venir. La transformación de la psique colectiva. El concepto del siglo mexicano lleva implícito un cambio desde una mentalidad de país periférico o en desarrollo a una de potencia emergente y protagonista. Este cambio psicológico se manifiesta de varias maneras. Aumento de la autoestima nacional, el reconocimiento internacional constante, la fortaleza del peso, la atracción de I+D sofisticada y los logros en ciencia y arte infunden un sentido de orgullo y capacidad. Superar la tradicional visión de México como un país de crisis recurrentes por una narrativa de estabilidad y crecimiento estratégico es un poderoso motor interno que fomenta la inversión local, el emprendimiento y la retención de talento, atracción y retorno de talento. Braingan la percepción de que México ofrece oportunidades de carrera a la altura de las economías avanzadas es clave para incentivar el retorno de profesionales altamente calificados que emigraron. Este flujo de vuelta de capital humano, con experiencia internacional y redes globales, es vital para escalar la curva de complejidad productiva y tecnológica del país. Madurez en la gestión de la complejidad. El liderazgo en el siglo XXI no se trata de resolver problemas simples, sino de gestionar una complejidad inmensa, geopolítica, tecnológica, social. El hecho de que México esté negociando y atrayendo inversiones en sectores de alta tecnología, aeroespacial, fintech, electromovilidad, mientras maneja simultáneamente la crisis hídrica y la seguridad, demuestra una creciente madurez institucional y técnica que antes estaba ausente. Esta capacidad para operar con eficiencia en la complejidad es un signo de verdadera consolidación de poder. Bola de cristal. El legado histórico en perspectiva. Si la proyección del siglo mexicano se cumple, no será por una sola década de crecimiento, sino por la convergencia sostenida de factores a lo largo de varias generaciones. Se mirará hacia atrás y se verá este periodo como el momento en que México aprovechó la reconfiguración global, actuó de manera decisiva para beneficiarse del desacoplamiento entre EU y Asia e invirtió en talento, hizo las reformas educativas y tecnológicas necesarias para pasar de la mano de obra barata a la mente de obra calificada, superó sus anclas crónicas, logró reducir los niveles de impunidad, corrupción y desigualdad a umbrales manejables que no sabotearan el crecimiento. El verdadero epílogo del siglo mexicano será si, al final, México logra establecer un modelo de desarrollo que sea a la vez capitalista y equitativo, profundamente integrado al norte, pero con una identidad y autonomía política fuerte que le permita liderar la conversación en su propio continente. Este legado no solo definirá la trayectoria nacional, sino que también ofrecerá una narrativa de éxito esperanzadora para el resto de los países en desarrollo que buscan navegar las turbulencias del siglo XXI. La soberanía redefinida, el fin de la periferia. El ascenso de México no es solo un boom económico, sino una ruptura radical con su posición histórica de periferia. La verdadera brutalidad del siglo mexicano reside en el cambio irreversible en la dinámica de poder con su vecino del norte. Por décadas, la relación bilateral estuvo marcada por una asimetría casi total, donde México era el actor reactivo, siempre a la defensiva frente a los cambios en Washington. El siglo mexicano marca el fin de esa era. Cuando las cadenas de suministro críticas de Estados Unidos, desde chips semiconductores hasta componentes automotrices y dispositivos médicos, se anclen de manera indisoluble en territorio mexicano, la dependencia mutua se vuelve real y equilibrada. Estados Unidos ya no puede permitirse el lujo de desestabilizar a su vecino. La seguridad económica, la inflación y el empleo en EU dependen ahora de la estabilidad, la energía y la logística de México. Esta interdependencia simétrica es la nueva palanca brutal de México, la capacidad de proteger sus intereses nacionales con una firmeza que antes no poseía,
porque su estabilidad es ahora, literalmente, la estabilidad de Norteamérica. El gobierno mexicano del futuro no tendrá que suplicar o negociar desde la debilidad, podrá dictar términos, o al menos, establecer un verdadero diálogo de igual a igual en temas delicados como la gestión fronteriza, la política energética y la seguridad. La soberanía mexicana se ejerce en la fuerza de su indispensabilidad económica. El siglo mexicano será brutalmente trascendente si se convierte en el siglo en que México dejó de mirar con reverencia al norte para empezar a ser mirado como el eje de la prosperidad hemisférica, un coloso económico con una cultura invencible y una voz política que ya no puede ser ignorada, marcando de forma irreversible el fin del destino manifiesto de la hegemonía total y dando paso a la era de la asociación obligada.